Ok, hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Y el tema de hoy es el presente simple. El presente simple. Como las clases anteriores que he tenido este año, esta clase tengo una conferencia que los que están unidos a mi canal pueden juntar con la conferencia y participar en la clase. También las personas que están unidos a mi canal pueden también después la clase descargar PDF de esta clase con los temas de esta clase y también pueden participar en el chat. Entonces, si quieres una de esas cosas, participar en la conferencia, participar en el chat o tener PDF junto a mí o unirse a mi canal. Vamos a ver, tenemos a alguien en el chat. Vamos a ver, tenemos Nancy. Hi, Nancy. O en la conferencia. Nancy, can you hear me? Sí, hola, Hola, ¿cómo estás? bien. Es ¿De mi dónde, primera clase en vivo, pero siempre lo sigo. de dónde estás? ¿De dónde eres? Perdón. De la Ciudad de México. Okay. Do you speak English? Poquito, a A little. little, a little bit of English, a little bit of English. Okay, vamos a empezar. La tema de Ya. hoy es el presente simple. Tenemos Israel en el chat. Hi, Israel. Vamos a empezar con la clase. Y la tema es el presente simple porque son temas básicos porque en este curso para 2019 empecé de nuevo con este nuevo idea de tener las clases en vivo desde el principio, incluso y con la conferencia en vivo. So, el tema de hoy es el presente simple. Vamos a empezar con la estructura del presente simple. La estructura del presente simple. Hold on. A lot of things, muchas cosas pasando aquí que tengo que arreglar. Entonces, vamos a empezar con la estructura. ¿Cómo se forma el presente simple? Primero tenemos las afirmaciones, como siempre con todos los tiempos en inglés, en las afirmaciones, primero necesitamos el sujeto. Siempre con todos los tiempos en inglés es necesario tener el sujeto. Cuando el sujeto es I, you, we o they, simplemente tenemos que usar el sujeto con el verbo base. La forma del verbo base. So es I live, que es vivo, I like, que es me gusta, I play, juego, perdón, I have, tengo, and I go, voy. You live, you like, you play, you have is tienes, you go. We like, we live, we play, we have, we go. They live, they like, they play, they have, they go. So, simplemente con esos sujetos muy fácil, simplemente tenemos que agregar el verbo o poner el verbo en su forma principal. Cuando el sujeto es la tercera persona singular, eso significa, con eso queremos decir, cuando es un hombre, una mujer o una cosa, tenemos que cambiar el verbo, tenemos que agregar. La mayoría de los verbos simplemente agregamos un S. Es que este es el único verbo que tenemos que cambiar.
Entonces, en cambio de decir he lived, tenemos que decir he lives, he lives, he lives. Tienen que recordar porque es un error muy común que las personas o los estudiantes o los que están aprendiendo el inglés omiten este S. Tercer persona singular, tenemos que agregar el S. El has, voy a platicar eso en un rato porque eso es un irregular. Y también aquí tenemos goes, aquí estamos agregando el ES. Porque aquí tengo las reglas de ese. La mayoría de los verbos es agregar ese. He lives, he likes, he plays. Pero tengo otras 3 reglas aquí. Cuando el verbo termina o cuando los verbos terminan en las siguientes letras, agregamos ES, no S. So, las letras son S, X, CH, SH o O. Si el verbo termina en eso, agregamos ES. Aquí tenemos un ejemplo, do y does, do y does. Y el otro ejemplo que tenemos de este es el go. Aquí termina en O, entonces tenemos que agregar el ES. Segunda regla es el have que tengo aquí. El have es un verbo irregular. La tercera persona singular de have is has. I have, you have, we have, they have, he has, she has, it has. Tercera regla. Cuando tenemos un consonante antes de la Y, por ejemplo, cry. No sé qué he escrito aquí, de verdad. Vamos a quitar eso. Cuando deberíamos borrar la Y y escribir IES. Es que cambiamos la Y a un I y agregamos ES. Por ejemplo, cry, cries. Es que es consonante Y. Entonces aquí tenemos que cambiar la Y a un I y después agregamos ES. Pero si es un vocal antes la Y, por ejemplo, play, como tenemos aquí, es vocal A más Y. Solo tenemos que agregar el S. Ok, Nancy, who have we got in the chat? Solo tenemos Israel in the chat. Hi, Israel. Israel, ¿tienes preguntas, Nancy? ¿Tiene algo pregunta? No te puedo oír ahorita, estoy intentando habilitar tu micrófono, Nancy, pero está apagado. Nancy, are you there? Tu micrófono estaba está en mute, mudo. No, no está. Y no puedo unmute. Let's try that. Tu micrófono está apagado, Nancy. Tiene que prender tu micrófono. Israel, Israel no tiene preguntas. Ok, vamos a seguir con la clase. Y vamos a ver los negativos. ¿Cómo se forma el negativo? En el negativo en este tiempo, el presente simple, tenemos que usar el verbo auxiliar do cuando el sujeto es I, you, we, and they, o does cuando el sujeto es he, she, or it, más la palabra not. So, aquí tengo el ejemplo. I do not work. I do not work. Déjame apagar este ahorita a ver si puedo. No, it's the same. So, Nancy, tu micrófono está deshabilitado.
So, vamos a seguir. So, es I do not work, he doesn't work. Olvidé decir que generalmente, como siempre, usamos la contracción. No decimos I do not work, we say I don't, haciendo la contracción con el do y el not. Y cuando el sujeto es el he, she o it, estamos usando el does más la palabra no, pero otra vez usamos la contracción doesn't. Y con eso, la otra cosa que debería comentar aquí es que fija aquí que no hay el S, no tenemos el S aquí. Aquí es he, déjame escribirlo aquí. La afirmación de esta frase es he works, he works, he works. Y el negativo es he doesn't work, sin el S aquí, porque el S, la tercera persona singular está en el verbo auxiliar, el does, es que es el verbo auxiliar que estamos cambiando, no el verbo principal. Entonces la afirmación es he works y el negativo es he doesn't work. Déjame, perdón, un rato, quiero cambiar algo aquí porque tengo algo en mi video. El video no está tan bueno, creo que eso es mejor. Y vamos a seguir con la clase. Yeah, I think that's mejor. Igualmente, en las preguntas tenemos que usar el auxiliar do o das. En esta ocasión tenemos aquí primero la palabra de pregunta, después tenemos el verbo auxiliar do o das y después tenemos el sujeto seguido por el verbo. Entonces, un ejemplo de una pregunta es where do you live? Es que es donde vives. Where do they live? Que es donde viven. Y aquí tenemos también la tercera persona. Otra vez tenemos que usar el auxiliar does en cambio de do. Otra vez aquí no lleva el S. Entonces, para completar este aquí, afirmación, he works. Negativo, he doesn't work. Pregunta, does he work? Bueno, esta pregunta, el último, es una pregunta en cual la respuesta es sí o no. Y en la próxima pantalla vamos a ver más de eso. So, no hay el S aquí, no lleva el S aquí en el negativo de la pregunta. Antes que seguimos, tengo algunos ejemplos aquí. I don't speak Chinese. I don't speak Chinese. He doesn't speak Chinese. He doesn't speak Chinese. The bank's open at 9 a.m. The bank's open at 9 a.m. The bank opens at 9 a.m. The bank opens at 9 a.m. Fija aquí que aquí, the banks es plural con S. Entonces eso significa que es they y no lleva el S. Pero en este es the bank que es singular, entonces sí lleva el S, porque es la tercera persona singular. Otra pregunta aquí que tenemos, bueno, voy a hacer este primero porque este es el tema de la próxima pantalla. What do you do? What do you do? Aquí el verbo auxiliar es do y el verbo principal es do también. Este verbo do obviamente tiene dos significados. Uno significa es como verbo auxiliar que usamos en el presente simple.
en las preguntas y los negativos, y también usamos en su forma del pasado, en el pasado simple, que vamos a ver más adelante. Y el otro uso es como un verbo principal y se traduce al español hacer. Esta pregunta aquí, what do you do en inglés? Cuando decimos esta pregunta significa ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla. Tenemos más preguntas, más ejemplos de preguntas. Primero aquí arriba tengo preguntas con palabras de preguntas o como se llama en inglés, question words or interrogative pronouns. So, where do you live? En español es donde vives. Aquí tengo el español para los que quieren. No voy a leer eso. What do you do? What do you do? Fija también la pronunciación aquí. Estoy hablando como hablo con otros nativos. No estoy haciéndolo más lento. What do you do? Fija cómo las palabras juntan. Where do you live? Where do you live? What do you do? What do you do? Es que puedo decir las palabras más lentos. Where do you live? Pero nadie te va a hablar así en el mundo real. Entonces, tiene que acostumbrar el oído que en inglés las palabras juntan y la pronunciación es where do you live? Where do you live? What do you do? Where do you work? Where do you work? Aquí esta pregunta no lleva una palabra de pregunta, entonces la respuesta de este es yes o no. Pero vamos a ver aquí en un momento que tenemos que usar respuestas cortas para este tipo de pregunta. Do you have any hobbies? Do you have any hobbies? Where does your sister live? Where does your sister live? Aquí el sujeto es your sister, que your sister es un her. Entonces es tercera persona singular, entonces tenemos que usar el does. What does she do? Otra vez con el does porque es un she. And finally, does she have any hobbies? So, los este aquí y este aquí son preguntas en el presente que no son preguntas en cual la respuesta es sí o no, sí o no. Entonces, tenemos que responder con esos respuestas cortos, respuestas cortos, respuestas cortos. So, si, por ejemplo, esta pregunta aquí, do you have any hobbies? La respuesta es yes, I do, o en el negativo, no, I don't. Generalmente en inglés no se dice yes, no, porque suena un poco grosero. Entonces, aquí tengo respuestas que, o una tabla y aquí puedo formar preguntas en donde puedo formar preguntas que son sin la palabra de preguntas, las respuestas son sí o no. Do you work? Posibles respuestas. Yes, I do. Or no, I don't. Do they live in Mexico? Yes, they do. Or no, they don't. And si la pregunta es en la tercera persona, es does he travel a lot? Viaja mucho. Yes, he does. En esta ocasión tenemos que usar el auxiliar does. Yes, he does. O en la negativo, no, he doesn't. Respuestas cortas. Y en todos los tiempos en inglés, cuando tenemos preguntas en cual la respuesta es sí o no, preguntas que no llevan la palabra de pregunta en inglés, siempre usamos las respuestas cortas, pero las respuestas cortas son diferentes para cada tiempo.
Más o menos tenemos, no tengo nadie en el, Nancy se fue de la conferencia, no tengo nadie en la conferencia. Parasi que no tengo nadie en el chat. Israel, todavía sigues en el chat. Creo que no hay personas que están unidos al canal. Voy a abrir el chat a todos mientras que no hay personas unidos al canal ahí. El asunto es que los que están unidos al canal están apoyando mi canal, entonces ellos tengo que darles un beneficio de su apoyo. Pero mientras que no hay nadie ahí, si puedo encontrar la manera de abrirlo, porque lo perdí. Vamos a abrir el chat a ver si hay any preguntas de personas que están viendo el video en YouTube. El chat está abierto. Y si los que están unidos, los miembros del canal regresan, lo voy a cerrar. So, si alguien tiene una pregunta, ahorita pueden abrir, pueden escribir sus preguntas ahí en el chat. Got a lot of people there. Julian, hi. Rosie, hi. Nelson, hi. Chanel, hi. Yoba, hi. Adriana, hi. Chris, hi. Vamos a seguir con la clase. Aquí tengo algunos ejemplos, más ejemplos de preguntas. Do you have any hobbies? Yes, I do. I play tennis and watch movies. Chanel says, ¿puedo aprender inglés con 25 años? Estoy muy vieja. No estás muy vieja, 25 años. Puedes aprender inglés a 65 años. Solo probablemente es más difícil a 65 años que 25 años. Yo aprendí el español a los 32 años. Solo conocía 2 palabras en español, que fue hola, creo, y sí, no y gracias, 4 palabras. Tal vez por favor. Entonces, 25 no está muy bien para aprender un idioma. Do you have any hobbies? Yes, I do. I play tennis and watch movies. ¿Tienes pasatiempos? Sí. Juego tenis y veo películas. Watch es como observar, la traducción directa. Tenemos la palabra observe, watch, pero watch es el verbo que usamos con el televisor, con las películas. Watch movies, watch the TV. I don't understand that question from Kelly. Vamos a seguir. Do you have any brothers and sisters? Yes, I do. I have one sister. En esos 2 ejemplos son preguntas en cual la respuesta es sí o no. Y lo que hacemos es que respondemos con la respuesta corto, pero generalmente también se agrega otra información. No es completamente innecesario, pero en una conversación normal, si alguien te pregunta algo, do you have any hobbies, por ejemplo, no lo vas a responder con yes, I do y goodbye. Te vas a decir yes, I do. I play tennis and I watch movies. Or do you have any brothers and sisters? Yes, I do. Again, está un poco grosero. La persona quiere tener más información, pero la pregunta es yes o no. Teacher, estoy suscrito en tu canal, pero no puedo mandar mensaje. Es que hay 2 cosas. Una cosa está inscrito el canal y la otra está unido el canal. Para unir el canal, para juntar el chat generalmente. Aquí tengo mi tablet. Te voy a mostrar aquí. Tiene que join. Bueno, el mío dice join, pero ustedes están en español. No es subscribe. Join es... Ahí tiene un costo que depende en el país. En Estados Unidos son $5, en México son 50 pesos.
para apoyar mi canal y con eso tienes el beneficio de juntar a la conferencia que no hay nadie ahí, juntar el chat que generalmente es solo para los que están unidos pero no han venido hoy. Hay varias personas unidos pero parecen que no vienen a las clases. Y la otra cosa es que estas pantallas lo voy a dar, lo hago disponibles después para que puedan cargar. Pero si no quieren unir el canal, no hay problema, por supuesto, pueden seguir así, viendo las clases. Y si no hay nadie como hoy que está unido, lo voy a abrir el chat con gusto. Tal vez si nadie viene en el fin de clase, voy a pasar así para la conferencia. Pero vamos a seguir ahorita. Does your sister have any hobbies? Yes, she does. She plays the guitar. So arriba tuvimos, do you have any hobbies? Ahorita preguntas en la tercera persona singular. Do your parents speak English? No, they don't. Does your mother live in the United States? Yes, she does. She lives in Texas. Do your friends go to the cinema often? Yes, they do. They go once a week. Does your father like football? Yes, he does. Okay. Vamos a seguir. Es el presente simple, estructura, cómo se forman preguntas. Vamos a repasar aquí. Afirmaciones, simplemente sujeto con el verbo. He, she, agregamos el S. Tuve otros ejemplos aquí que no dije antes. I live in Brighton. Maria and John play football. He lives in London. Nicole plays tennis. Aquí con el S que tenemos que agregar. Para formar negativo, usamos el don't o el doesn't para he, she, it. Y las preguntas que acabamos de ver. Antes que seguimos, hay una excepción de este. Hace dos clases y en muchos otros videos en mi canal. La excepción es el verbo be en el presente simple es diferente. Traté de este tema la semana pasada. No lo voy a tratar de este tema más, pero solo para recordarles que el verbo be es diferente. El verbo be tiene tres formas en el presente. Es I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. Tiene am, is, he are. Tiene tres formas, no dos. Y para formar negativo agregamos el palabra not. No usamos el verbo do, don't o doesn't. Y para formar la pregunta hacemos en reverse. Si quieren saber más de ese tema, en mi canal hay muchos videos de ese tema. La semana pasada hizo uno, pueden regresar a ver ese video. So, vamos a seguir. Hemos visto mucho de la estructura de este tiempo. Pero ¿cómo usamos este tiempo? ¿Por qué? ¿Cuándo usamos este tiempo en inglés? El primer uso de este tiempo es verdaderos generales, hechos o cosas verdaderos ahora. So, for example, I'm English. Este primero es con el verbo be, es en el presente simple, es un verdadero, es un dato. El mismo, el segundo, water boils at 100 degrees centigrade. El agua hierve a las 100 grados centígrados. Es un dato, es un verdadero general. It snows a lot in Canada. It snows a lot in Canada. Nieve mucho en Canada. Es un dato. My mother comes from Ireland. Es un verdadero general. Mi madre viene de Irlanda. Mark's 24 years old. Este es un poco diferente. Es una verdadera por este año, no para siempre. Los otros son verdaderos para siempre. Esos nunca van a cambiar. Este va a cambiar porque el próximo año, obviamente, Mark va a tener 25 años, pero para este momento, ayer, hoy y mañana, si no es su cumpleaños mañana, es uno verdadero. China isn't in Europe, es un
negación de un verdadero. Mark doesn't drink. Aquí con este, Mark no toma cuando decimos no toma o doesn't drink en inglés, referimos a alcohol. Hi, Nancy. Are you back? Yes. Hi, what happened to you? ¿Qué pasó? Bueno, tuve problemas con el audio y Okay. aparte ando en la calle, lo siento, Oh, pero andas en quiero la tomar la clase. calle. Are you watching? Andas en la Sí, calle tomando la sí, clase sí. en México, en la Ciudad de México. Yes, Oh, yes, of course. ¿y qué pasó con la? ¿Estás en tu coche tomando la clase en tu coche? ¿Estás en tu Sí, coche? y aparte anda, Okay. sí, ahorita en momento sí, pero en unos And 10 minutos abandono mi carro y tomo un transporte. do you have gas? Do you have gasoline? ¿Tienes gasolina en la Ciudad de México? Yes, the middle. Ah, very lucky. Muy. Okay, Yes. ¿tienes algunas preguntas de este tema, Nancy? ¿Tienes algunas Mm, preguntas? ¿O todo es claro? bueno, no he tomado, no he visto toda la clase ahorita, me Okay. desconecté un momento, la voy a repetir, pero quería por lo Okay. menos escuchar. Okay, pues vamos a seguir Gracias. con los otros usos del presente simple entonces. So, yeah, dos más preguntas. How old are you? Es una pregunta de una verdadera Aurora, como Mark is 20. And where do you live? También si puedes cambiar casa, pero ahorita vives en un lugar y esto es una verdadera hora. Otro uso parecido es hábitos, rutinas, acciones repetidas, cosas que hacemos todos los días y muy común que usamos este tiempo con los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son never, hardly ever, occasionally, sometimes, often, usually, and always. En español esos son never es nunca, so es que nunca hago esta cosa, zero, hago esta cosa 0%. Hardly ever es casi nunca. Occasionally is ocasionalmente. Sometimes is a veces. A menudo, often, perdón, es a menudo. Usually es usualmente. And always is siempre. So, aquí tenemos ejemplos. Es muy común usar este tiempo para hábitos combinado o rutinas o acciones repetidas combinados con uno de esos adverbios de frecuencia. Por ejemplo, he usually drives to work. Significa que maneja el trabajo casi todos los días, pero no todos los días. Usualmente maneja o va al trabajo en su auto o maneja su trabajo. I never drink alcohol. Nunca tomo alcohol. Fija aquí que el adverbio en esas ocasiones y la posición normal de esos adverbios es antes el verbo principal. Antes el verbo principal. Hay una excepción que voy a hablar de eso en un rato, pero generalmente el adverbio va antes el verbo principal. They always go to Spain on holiday. Siempre van a España en sus vacaciones. Adverbio antes el verbo principal. John is never late. Ahora, en esta ocasión, fijamos que el adverbio never es después el verbo principal. Y la razón es que los adverbios de frecuencia normalmente van antes del verbo principal. Por ejemplo, I usually get up, usually más get. I don't usually get up, negativo. Aquí tenemos el adverbio seguido por el verbo principal, no el verbo auxiliar. And what time do you usually get up? Afirmación, negativo, pregunta, pero siempre el adverbio antes el verbo principal.
pero con el verbo be, el adverbio viene después del verbo be. He is usually late. No se dice he usually is late. Es he is usually late. He isn't usually late. Negativo. Is he usually late? Pregunta. Ok, so, por eso aquí otra vez con el verbo be. El adverbio viene después el verbo be, pero antes los otros verbos. Tengo más ejemplos. How often do you go to the cinema? Una pregunta acerca de tus rutinas o hábitos. Again, vemos que el adverbio de... ok, perdón. En esta ocasión, el adverbio va con la pregunta how often. How often es una palabra o una frase que usamos en inglés para preguntar a alguien con qué frecuencia. Hay otra expresión en español, a menudo, pero no me recuerdo. Pero es como, ¿con qué frecuencia vas al cine? Aquí digo, cinema es una palabra para el cine. Vimos en la página anterior, creo que movies es más común en Estados Unidos usar movies. How often do you go to the movies? Cinema más común en Inglaterra. Y Alejandro says 2 times a month. Hi, Lewis. Lewis is 55 years old, so he's very young, 1 year younger than me. Good. I go to the cinema every day. Otras expresiones, every day, todos los días. Or 3 times a week. Si alguien nos dice how often do you go swimming? How often do you go to the cinema? How often do you go to the theater? How often do you go running? How often do you do exercise? Podemos preguntar con I go every day. I go every week. O podemos usar expresiones como once a month, once a day, once a week. Si solo es una vez. Si son 2 veces, podemos usar la palabra twice. Y si son más, simplemente vamos a decir 3 times, 4 times, etc. So si yo digo, ¿cuántas veces pasa? How often do you go to the cinema? You can say once a week, once a day, twice a week, twice a day, twice a month, twice a year, 3 times a day, 3 times a week, 4 times, 5 times, 6 times. But I don't think it's going to get to 6 times. So let's continue. What else have we got here? Do you smoke? Do you smoke? Fumas, una pregunta acerca de tus hábitos. Georgina hardly ever eats fruit, casi nunca come fruta. The banks don't open on Sunday, they go running every morning. Otra cosa antes que seguimos que no he mencionado, el adverbio sometimes puede ir en el principio. Puede ir antes del verbo. I sometimes get up at 8 a.m. O puedes ponerlo en el principio y say sometimes, a veces I get up at 8 a.m. 8 a.m., sorry. A veces me levanto a las 8. Sometimes he's late. A veces está tarde. Okay. Let's see if Nancy has any. If you got any questions, si tienen preguntas en el chat, ahorita pueden preguntar. No tengo nada unido al canal. Nancy, ¿tienes preguntas acerca de este tema? No, ninguna. Everything, todo es muy claro. ¿Sí? Yes, it is. Ok, vamos a seguir entonces con la próxima pantalla. Tenemos preguntas. No sé si quieres responder a esas preguntas, Nancy.
No, no puedes ver la pantalla, no? Can you see the Sí. screen? We got Israel in there too. Hi, Israel. Israel. Hi. You're in Mexico City too? It's correct. Mexico City. Do you have gasoline? Yes, little. What's the situation with the gasoline in Mexico City? ¿Cuál es? ¿Tienen gasolina los gasolineros o no? Va mejorando. Está mejorando. Good. So, Israel, can you see the screen? ¿Puedes ver la pantalla, Israel? Con las preguntas. Perdón, Nancy. Yeah, have you got the answer? Yeah. Eat a lot of tacos. Very good, yeah. Mexicans eat a lot of tacos. Tenemos que poner eat porque este es plural, es Mexicans. So it's they. It's a they, es plural, entonces tenemos que eat. Do you like tacos, Nancy? Do you like tacos? Yes, of course. Yeah. What about you, Israel? Do you like tacos? Yes, much. Yeah. Okay, very good. What about number 2 then? The bank. The bank. Open. Opens. Very good, Nancy. Yeah. Very good, because the bank opens because es singular. Entonces tenemos que agregar el ese porque es un it. The bank opens. The bank opens. The next one. We in Argentina. Leave. Very good. We What about you, Israel? Nancy is very quick. We've got some answers in the chat. always. Israel is my husband. Israel is your husband? Are you kidding me? Yes. No. Really? I don't believe it. He's my husband. I can't believe it. Then, You're in the same place. Okay. yes. So we've got a husband and wife in the class. Very good. So who's the quickest? The next one. Israel. Are you there? Open. Yeah, very good, porque mira la diferencia aquí, porque este es the banks. The banks es plural, ¿no? Yes. Entonces tenemos que usar open sin el S, pero aquí es singular. Cuando es singular, tenemos que usar el S. Next one. We've got some correct answers. Sorry, go on. I speak English. I speak English. Very good. And the next one. My mother works. My mother, yeah, my mother is a she, so we got to use works. Good. My mother is a she, so we got to use works. My parents Drink. drink. This time he beat you. Te ganó. Drink. Very good, Israel. Vamos a seguir con más preguntas. En esta ocasión queremos escribir el negativo de las frases, el negativo. So, I play the guitar, toco la guitarra. Fija que el verbo play en inglés es tocar y jugar. Tiene dos significados. Play es tocar, tocar un instrumento. Instrumento, ¿no? And play es jugar, como jugar fútbol, por ejemplo. Tiene dos significados. What's the negative? ¿Cuál es el negativo de I play the guitar? I don't play the guitar. Very good, yeah. The negative is I don't play the guitar. What about we live in Argentina?
We got some correct answers in the chat. I don't live in Argentina. Well, it's we, because it's we live in Argentina, so it's we don't live in Argentina. En los países tenemos que usar un mayúsculo. What about the banks open? Sorry, the bank opens on Saturday. The bank isn't. No, isn't. This is going to verbal be. Okay. doesn't. The bank doesn't. The bank doesn't Also, open. The bank doesn't open on Saturday. Good. What about the shops open on Sunday? igual doesn't. Sorry, the shops. What did you say as well? The shops. The shop doesn't. Aquí es the shops don't. Okay. Why? Porque mira, es shops, es plural. En esta ocasión es plural. Aquí tenemos el S. Eso significa que this is a they. Es a they. Es tercera persona plural. Entonces usamos el don't. Pero aquí en el anterior es the bank, es singular. Es un it. Y eso, por eso tenemos que usar el doesn't, porque es tercera persona singular. My sister speaks Spanish. My sister speaks Spanish. Doesn't speak. Yeah. My sister doesn't speak Spanish. Good. Because it's tercera persona, my sister es un she. And finally, my parents drink coffee. My parents don't. Don't drink. My parents don't drink coffee. Good. So, ahora vamos a seguir más preguntas. We did those ones. Decimos esos. Los últimos, o tengo dos más, creo. Pero, por malas preguntas con do o dos y queremos también la respuesta corto. A veces la respuesta corta es en negativo y en otras ocasiones es afirmativo. Yeah. Estoy trabajando, me tengo que ir. Ahorita regreso. Do you live? Yeah, he's going. Yeah, se va. What about you, Nancy? Do you have the answer? Do you live in Do Mexico? you live? Okay, sorry, I didn't get your answer. Do you live in Mexico? And la respuesta negativo es the short answer. La respuesta corta, Nancy. Yes, I live in Mexico. Sí, ok, está bien, pero creo la respuesta corta en el negativo. You don't live in Mexico. No, no recuerden de las respuestas cortas. Recuerda aquí las respuestas cortas. Yes, I do. No. Yes, I do. Yes, vamos a repetirlos. Yes, I do. Or yes, he does. No, I don't. Or no, he doesn't. Son ejemplos de las respuestas cortas. Entonces, do you live in Mexico? No. Yes, I do. Well, aquí puse porque quiero negativo. No. Okay. No. I don't. No, I don't. Yeah, very good. No, I don't. No, I don't. What about this question here? What's the question? What's the question? Did your friend? Did your friend speak?
English. Very good, yeah. Do your friends speak English? Y ahorita quiero la respuesta en la afirmación. La respuesta en la afirmación. Do your friends speak English? Have you got the answer? What about in the chat? Have we got any? Yes, I do. No. No, nobody in the chat with a respuesta tampoco. ¿Tienen la respuesta Nancy o Israel? No. Anybody in the chat? No, they don't. Yeah, es afirmación. Tenemos. Yes, they do. Yes, they do. Good. Okay. Daniela like ice cream. Nancy. Daniela, ¿cómo es tú? Y lo tu tipo. Does Daniela likes ice cream? Very good. Daniela Yeah. Lee. Does Daniela like ice cream? Y la respuesta en la afirmación. Yes, she. Yes, she. Yes, she doesn't. Does. Yes, she does. Yes, she does. Very good. Next one. Does Joe ride a motorbike? Very good. Yeah. Does Joe ride a motorbike? Y la respuesta en la afirmación. No, he In a doesn't. negativo pronoun. No, He doesn't. he doesn't. One of you is making, I think, Nancy, you have a problem. I had to mute your microphone, Nancy, because it's making a lot of noise. Sorry. Number, I'll put it back on in a, lo voy a habilitarlo en un rato. The next one, Israel. Do you like this English course? Do you like this English course? Very good. Yeah, I don't know, Nancy, you have a lot of mucho ruido ahí con tu audio. Do you like this English course? And that should be con un mayúsculo. What's the positive answer? La afirmación. Short answer, afirmación, Israel. Yes, I do. Yes, I do. Good. And last two, Israel. Let's see if Nancy's microphone is working. Does your mother work? Very good, yeah. Does your mother work? Yeah. Yeah, Nancy, there's something wrong with your microphone. Does your mother work? Negative, short answer. No, she doesn't. Very doesn't good, work. yeah. No, she doesn't. Yeah, we don't need to, no es necesario repetir el verbo y decir work. Solo podemos decir, no, she doesn't. And finally, el último. El último. Does Joe and Daniela smoke? No, porque ahorita son dos personas, Oh, Joe sí. and Daniel. Do you and Daniel, do Joe? Yeah, do Joe and Daniela smoke? And la respuesta corta is... La respuesta corta No, they do. No, they don't. Sí, es no. No, they don't. Ok, tengo algunas preguntas más. Tuve algunas preguntas más. En esta ocasión, mira, tengo aquí esas palabras mezclados. Si pueden ponerlos en el orden correcto para formar la pregunta. So, any ideas? O los que están en el chat también. Vanessa says, ¿por qué es do en la última pregunta? Porque Joe y Daniel son dos personas y eso significa que es un they.
Son dos personas, son ellas. Entonces, esto es persona plural, no singular. Okay, Israel or Nancy, can you put these questions into these words en el orden correcto para formar la pregunta? Work, brother, your, where, does. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es la primera palabra? Do you work? No, es que la Where, primera palabra, where, yeah, where does, very good. Where does, your brother work? very good, Israel, yeah, where does your brother work? ¿Dónde trabajo tu mano? Where does your brother work? What about the next one, Israel? Próximo. El What do próximo. you do? What do you want to eat? Very good, yeah. So, what do you want to eat? It's a otra pregunta. What do you want to eat? What about the next one? Where does Maria live? Very good, yeah. Where does Maria live? Good. Where does Maria live? And the last one, maybe more difficult. El último. What do you usually go to bed? Yeah. The first word is what, yeah. Next one is time. What time is, ¿cómo se dice en español? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Esos dos tienen que ir juntos. What time do you usually go to bed? Very good, Israel. What time do you usually con el adverbio antes el verbo principal y finalmente el complemento go to bed? Very good. Y con eso hemos terminado. Muchas gracias, Israel, por asistir en la clase. Gracias, prof. Me voy. Okay, Nos vemos en la casa, Nan. Bye. bye. Muchas gracias, Nancy también, pero ya se fue. Gracias a todos que están en el chat y todos que han visto este video. What time do Recuerden, you go to bed? recuerden que si quieren participar en la... Perdón, si quieren participar en la clase, en la conferencia, está abierto a todos que están unidos a mi canal. También estas pantallas he hecho aquí, los voy a hacer What time do you usually go to bed? disponibles. Hold on 1 minute. Lo voy a hacer disponibles los PDFs. Son los beneficios de ser miembro de mi canal. Muchas gracias a todos y nos vemos, espero, el próximo martes cuando voy a seguir este curso. Goodbye.